Amén, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar el servicio de esta mañana. Vamos a comenzar alabando a Dios, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar por la dirección de esta mañana. Y les invito a mis hermanos que ya están aquí en la casa de Dios que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza, nuestro rostro y darle las gracias a Dios, y allá en casa también darle las gracias a Dios. Señor Jesucristo, bendito Dios, bendito seas, Padre. Te doy gracias, Señor mi Dios, porque nos permites venir una vez más al estar aquí en tu presencia, Señor mi Dios, para glorificarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor mi Dios. Gracias te doy, Señor mi Dios, por los que estamos ya preparados, por los que estamos ya listos, Señor mi Dios, para orar, para alabar, para bendecir, para recibir tu palabra, Señor mi Dios, en nuestros corazones, Señor mi Dios. Prepara todo corazón, Señor mi Dios, prepara toda alabanza, Señor mi Dios, para tu gloria, para tu honra, Señor mi Dios. Prepara, Señor mi Dios, a cada niño, a cada joven, a cada hermano varón, a cada mujer, Señor mi Dios, Padre. Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Bendice el servicio de esta mañana, Señor. Que seas tú el que dirija, Señor mi Dios. Que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ministre a través de los que vamos a estar delante de tu presencia aquí en este momento, Señor mi Dios. Gracias, Padre, gracias por todo lo recibido, gracias por todas las bendiciones que recibimos cada día, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y grande es tu misericordia, Señor mi Dios. Bendito seas, oh Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te damos gracias por todo, Señor. Amén. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, en el Salmo 122, para comenzando esta mañana, para darle la gloria a Dios, para alegrarnos en su presencia, para glorificar el nombre del Todopoderoso. Amén. Glorificamos el nombre de Dios cuando estemos listos, hermanos. Salmo 122. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Atrás, acá de este lado ya estamos listos con el Salmo 122. Dice así la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y así como dice la palabra de Dios, hermanos, la paz sea de Dios para cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a entonar este mismo salmo para la gloria de Dios, hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Aleluya, gloria a Dios. Y ya estamos aquí, hermanos. Ya estamos aquí en la casa de Dios, allá en casa, ya están alabando también el nombre de Dios. Y estamos ya en la presencia de Dios, ¿verdad, hermanos? Dios ya había preparado ya el lugar, ya había preparado los corazones, ya había preparado nuestras vidas para estar en este lugar y poderle dar la gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Primero vamos a abrir las escrituras en Isaías 53:5 para la gloria de Dios. Isaías 53:5. Desde el 4, hermanos, hasta el 6, por favor, hermanos. Isaías 53, del 4 al 6. Y glorificamos el nombre de Dios, hermanos, cuando ya estemos listos con la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, hermanos. Y de verdad, hermanos, que en un tiempo nosotros estuvimos en el mundo, en el pecado, ¿verdad, hermanos? En un tiempo estuvimos descarriados, como dice la palabra de Dios, pero Él ciertamente nos dio la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros le aceptamos, le reconocemos y declaramos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, y que Él perdona nuestros pecados, somos salvos, hermanos, para la gloria de Dios. Y aquí estamos alabando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a abrir nuestros himnarios en el número 223, que a la letra dice: junto a la cruz, do Jesús murió. Aleluya, número 223. Amén, gloria a Dios. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do salud pedí. Mis maldades el perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades perdonó. A su nombre gloria, junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades me perdonó. A su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades el perdonó. A su nombre gloria, tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar, así perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades el perdonó. A su nombre gloria.
damos gracias a Dios, hermanos, porque de verdad que hoy, en esta semana, estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos ponemos a meditar cada palabra que entonamos, cada palabra que leemos, cada situación que va pasando nuestro Señor Jesucristo, de verdad que no tenemos nada con qué pagarle, no tenemos nada con qué decirle, Señor, mira, para compensar por lo que hiciste, no tenemos nada, solamente una vida arrepentida, una vida que entregada a Cristo, una vida que dé testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas, y solamente así podremos no pagarle, sino agradecerle por lo que Dios hace cada día en nuestros corazones. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios, pero antes vamos a leer otra palabra que dice en Romanos 14 del 7 al 9. Amén. Romanos 14, para la gloria de Dios. Y glorificamos el nombre de Dios, hermanos. Alégrese porque Dios está aquí, hermanos. Y Dios está allá en casa también. Romanos 14, del 7 al 9. Amén. Y dice así la palabra de Dios: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. A su nombre, gloria, hermanos. De verdad que si estamos muertos en Cristo, Él es nuestro Señor, y que si estamos en vida, Él es nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? Bendito sea nuestro Señor. Y vamos a entonar el himno número 224, que dice: me hirió el pecado y fui a Jesús, ¿verdad? Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor. Herido errante vi su luz, me dijo de su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, vi las manchas de mi alma, yo la vi. Fue ahí por la rodilla Jesús, y siempre feliz con él seré. Y me dio una luz, Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien nadie salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por la rodilla Jesús, y siempre feliz con el ser. Venció a la muerte con poder, y el Padre lo exaltó. Confiaré en mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por la rodilla Jesús, y siempre feliz con el ser. Aunque Él se fue, conmigo está el gran consolador. Por Él entrada tengo ya al reino celestial. En la cruz, el primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la vi. Fue
ahí por la fe doy a Jesús, y siempre con él seré. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. De verdad que Dios es tan bueno y tan grande que Él restaura, que Él sana, que Él libera, que Él hace maravillas en la vida del ser humano, hermanos. Ahorita me viene a la mente aquella mujer que estaba enferma de flujo y dijo, si yo pudiera tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, sería sana y sería salva. Y lo tocó y dice, tu fe te ha salvado, vete, ¿no? Y le dice, y entonces me pongo a pensar en el granito de mostaza que es pequeñitito, dicen que con un dedo así lo podemos agarrar. Y dice el Señor que si tuviéramos fe del tamaño del grano de una mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Y podemos irnos atrás y recordar cuando aceptamos a Cristo, cuando vivíamos en el pecado y tuvimos esa fe para poder reconocerlo como nuestro Señor, poderlo reconocer como nuestro Salvador, a través de su muerte y su resurrección. Y le digo, Señor, de verdad gracias, no lo valemos, pero el Señor nos compró a precio de sangre y somos especial tesoro para el Señor. Vamos a abrir las escrituras en Gálatas 2, del 19 al 21, hermanos. Gálatas 2, del 19 al 21, hermanos. Amén. Gálatas 2, 19 al 21. Esperamos a mis hermanos que estén listos. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Perdónenos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo en la que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, sino por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. De verdad, hermanos, que Dios, les digo, hace cosas grandes, maravillosas, buenas para nuestras vidas, porque si estuviéramos en esa ley, ¿qué seríamos o dónde estaríamos? Pero gracias a Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y dice el himno 2:21, has hallado en Cristo plena salvación. Pero si se ponen atención, eso es una pregunta. Dice, ¿has hallado en Cristo plena salvación? Número 2:21, hermanos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre vertida en la cruz, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Las ropas blancas en Jesús, eres limpio en la fuente de amor, estás listo para la mansión de Dios, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de
cruz del Señor es la fuente, el que limpiará tu sed. Oh, acude a tu sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Les dije que al principio de este himno dice: ¿has hallado en Cristo plena salvación? Es una pregunta, y casi todo el himno, excepto la última estrofa, son todas unas preguntas que nos cuestiona y nos dice: ¿eres limpio? En la sangre de Cristo tienes salvación. Es más blanco, dice, ¿es tu corazón más blanco que la nieve? ¿Eres limpio en la sangre eficaz? ¿Han reconocido eso? ¿Han vivido eso, hermanos? A veces con el paso del tiempo se nos olvida, ¿no? Que Cristo es el que nos salva, el que nos restaura, el que nos limpia, el que transforma, el que hace cosas tremendas en nuestras vidas. Pero a raíz de la rutina, a raíz de los días se nos va olvidando, ¿verdad? Y a veces dudamos, a veces pensamos que lo que hacemos ya no tiene solución o no tiene cura. Pero Cristo vive, hermanos, y Cristo da esa salvación. Y estén seguros de que dice en la última estrofa, dice: Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Él es la fuente, el que limpiará todo tu ser. Oh, acude a tu sangre eficaz. Es una seguridad que tenemos, ¿verdad, hermanos? Porque Cristo no se arrepiente ni dice que no a su pueblo, a su iglesia, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, pero antes igual vamos a abrir la palabra en Colosenses 1:20 al 22, hermanos. Colosenses 1:20, 22, hermanos, para la gloria de Dios. Aleluya, glorificamos el nombre de Dios, hermanos. Colosenses 1:20, 22, hermanos. Y dice la palabra de Dios, dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Gloria a Dios, hermanos. De verdad que cuando leí esta cita decía: Señor, de verdad gracias. Gracias, porque todos podemos tener esa bendición, hermanos. Todos tenemos esa parte de la bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar el número 215 de la iglesia. En el monte Calvario estaba una cruz. Aleluya, número 215, hermanos.
De verdad que Dios es bueno para siempre, Señor mi Dios. Hay un coro especial que dice: tu nombre levantaré. Y yo creo que este pequeño coro, hermanos, trae mucho significado a la vida de cada uno de nosotros, de todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo, hermanos. Dios todavía no termina su obra. Dios todavía no termina de hacer todo lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Dios sigue moldeando, Dios sigue lijando, Dios sigue transformando aún nuestras vidas. Aún no somos perfectos. Yo creo que el día que estemos delante de Dios tendremos un nivel un poquito más arriba, delante de su presencia, pero Dios aún aquí en la tierra nos sigue moldeándonos. Amén. Tu nombre levantaré, eleito en adorarte. Agradezco que mi vida esté. Que quieras salvar.
todas esas alabanzas nos dan en qué pensar, ¿no? Nos dan en qué meditar. En las palabras que hemos leído, hemos pensado en que todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo es bueno y es un plan maravilloso para nuestras vidas, hermanos. Vamos a terminar este momento de adoración con el número 245 que dice: tu palabra, santa llama. Oramos por la palabra y le dejamos el lugar a mi hermano que ha de ministrar. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Y vamos a darle gracias a Dios porque hoy vamos a poder recibir la palabra en nuestros corazones. Señor mi Dios, Padre eterno, bendito es tu nombre, Señor, eternamente y para siempre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor mi Dios. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que hoy te pudo alabar, Señor. Que hoy pudimos elevar una alabanza a tu nombre, Señor mi Dios, con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro pensamiento y con toda nuestra inteligencia, Señor. Te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Hemos pensado, Señor mi Dios, en todo lo que has hecho, Señor Jesucristo, en todo lo que seguirás haciendo, Señor mi Dios. Gracias, Padre, por los que han venido, por los que están escuchando, Señor mi Dios. Gracias, Cristo, gracias por todo, Señor Jesús. Bendice, Señor, a mi hermano que ha de ministrar la palabra, Señor mi Dios. Que no sea Él, Señor, que no sea Él, sino que tu Espíritu Santo hable a través de su vida, de su pensamiento, de su corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que mueva el corazón de cada uno de los que escuchan esta palabra, Señor mi Dios. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que ministre, el que hable, el que bendiga, el que transforme vidas, Señor Jesucristo, bendito Dios. A tu nombre la gloria, Señor. Gracias por todo, Señor. Amén.
Amén. Así le dejo lugar a mi hermano Víctor. Amén. Gloria a Dios. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estudiar un poco del día que se conmemora pues por la fecha. No sé si usted conozca, hermano, qué es lo que se celebra el día de hoy. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Él. No se preocupe, hermano, tome su asiento. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio, un poquito diferente tal vez, de cómo venimos y estamos acostumbrados. Pero esperamos en Dios que sea para edificación, para conocimiento. Y primeramente voy a pedir a un valiente o una valiente que quiera participar conmigo en esta escuela dominical. No se preocupe, hermano, si no quiere, yo voy a decidir quién. Pero si alguien quiere pasar de propia voluntad, que me ayude a pasar aquí al frente. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de este acto que pasó ya hace muchos años, muchos cientos de años, pero que aún el día de hoy lo seguimos recordando como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Mi hermano Carlos dice que se anima. Primeramente vamos a ver en el mapa que tenemos en la parte de aquí. Tenemos un pequeño mapa y le pido de favor a mi hermano Carlos que pase aquí al frente para ayudarme con él. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita es identificar geográficamente los lugares que son de interés para este tema que nos compite hoy. Primeramente, hermano Carlos, quisiera que ubicara las provincias o las regiones que vemos ahí en la hoja roja, que serían Judea y Perea. Le pueden soplar, hermanos, no hay ningún problema. Espero a mis hermanos que están viendo la transmisión puedan ver claramente las letras. Exactamente, tenemos al este de Judea, la provincia de Judea y la provincia de Perea. Muy bien. Le pido de favor a mi hermano Carlos que ubiquemos los mares para tener una referencia de dónde nos estamos ubicando. Exacto, tenemos, sí, sin problema. Tenemos el Mar Muerto, que es donde nace el río Jordán, es este que vemos acá. Y del otro lado tenemos el Mar Mediterráneo, que se supone que era en ese tiempo el mar de en medio de la tierra. Posteriormente tenemos las ciudades de Jericó, Jerusalén, Betania y Betfagé. Ajá. Exacto, tenemos Jericó. Muchos recuerdan el canto de los niños de Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. Ajá. ¿Se cayó uno? Ay. No lo vi. Bueno, ahí vemos Betfagé, Monte de los Olivos. No se preocupen, ahorita lo ponemos. Y vamos a ubicar el Monte de los Olivos nada más para terminar. Exacto. De hecho ahí se ve un pequeño icono de montañita. Vamos a reubicar un poquito nada más. Le agradezco a mi hermano Carlos por la ayuda. Y listo. Nos faltaba Jerusalén, es el que tenemos al centro. Y bueno, ahora sí viene la introducción del tema. Conocemos que el Señor Jesús había pasado por un año de popularidad y en este momento se dirigía a la ciudad de Jerusalén con la intención de festejar o celebrar la Pascua.
que era pues una de las importantes fiestas del pueblo judío en esos tiempos. Sabíamos que venía de Jericó, por lo que habíamos comentado de que ahí había sucedido esto del encuentro con Zaqueo. En el camino de Jericó a Betania había también pasado lo de la curación a unos ciegos, y había estado con Lázaro, Marta y María en su casa. Lázaro, si recordamos, había sido resucitado por el Señor Jesús. Entonces, ese era el motivo por el cual Jesús estaba visitando Jerusalén. Obviamente, al ser una fiesta muy importante para el pueblo judío, no era el único que se dirigía a Jerusalén. Había muchos peregrinos que venían de las diferentes regiones precisamente al templo para festejar este recuerdo muy importante del pueblo judío. Como introducción, quisiera que leyéramos Juan. Tenemos a Juan en su capítulo 12. Vamos a buscar Juan, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo. Permítame tantito. El 1, 12:1. Para la gloria de Dios. Juan, capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Como les comentaba, hermanos, 6 días antes de esta fiesta solemne del pueblo judío, Jesús ya estaba ubicado en Betania. Estaba más cerca de Jerusalén y estaba en la casa de sus amigos Lázaro, Marta, María. Con esto voy a dar comienzo al otro esquema que traigo acá. Bueno, un texto. Y vamos a estudiar la entrada triunfal desde los 4 diferentes evangelios. Para lo cual pues yo me tomé el tiempo para repartir aquí en la iglesia con mis hermanos algunos pasajes bíblicos. Vamos a estar estudiando los diferentes evangelios, y para que lo vaya notando aquí y también en casita, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 21 del 1 al 11 versículos, Marcos el capítulo 11 del 1 al 11 también los versículos, Lucas el capítulo 19 del 28 al 44 y Juan capítulo 12 del 12 al 18. Aquí con mis hermanos pues ya estamos repartidos, cada quien tiene su propio versículo que me va a apoyar a leer, y en casita pues les recomiendo que tengan listos ahí sus evangelios. Estos vamos a estarlos ocupando. Primeramente, como mencionábamos, se encontraba el Señor Jesús en Betania, y lo que iba a hacer era ingresar a Jerusalén. La idea era ir al templo para festejar la Pascua. Bueno, ahora primeramente quisiera que me apoyaran a leer Lucas 19, 29, por favor. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Ok, aquí ya nos está situando en el camino. Si regresaríamos un poquito al mapa, veíamos que Betania y Betfagé estaban cerca. Entonces, en el camino a dirigirse hacia Jerusalén tenían que pasar por esa aldea y el monte de los Olivos para pasar por el valle del Cedrón y llegar a Jerusalén. Lucas lo maneja de una manera más cronológica. De hecho, en los otros evangelios también se menciona. Si me ayudan, por favor, a leer Mateo 21:1, por favor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos. Así es. Ahora me ayudan con Marcos, por favor, 11:1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los
discípulos. Y por último, Juan 12:1, por favor. Perdón, no, ese ya lo mencionamos, era el de que estaba en Betania. Ok, aquí vemos en los tres diferentes evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, que está relatado por dónde venía y qué fue lo que pasó después. Esto se menciona en los 4 evangelios porque es un hecho bastante importante en la vida de Jesús y en lo que iba a acontecer posteriormente. Bueno, como mencionaban los evangelios, separó a 2 de sus discípulos para que hicieran una tarea que iba a ser importante y iba a ser relevante en este proceso de su entrada hacia Jerusalén. Previo a esto les había comentado que habían pasado actos milagrosos, como en el camino de Jericó hacia Betania, donde había sanado, a Lázaro lo había revivido, y había tenido un año en el cual había hecho muchos milagros y maravillas el Señor Jesús. Por lo tanto, también muchos de los que provenían de las diferentes regiones y de los diferentes lugares conocían ya o habían escuchado del Señor Jesucristo. Sabían que había algo o que iba a pasar algo importante. Bueno, ahora continuemos con el apartado que yo le llamé el pollino. Como mencionaba, los dos discípulos fueron apartados y el Señor Jesús les dio una encomienda. Les pido de favor ahora que lean Lucas 19, del 30 al 36, por favor. Diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderás así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Bueno, hermanos, esta parte es algo especial porque vislumbra una profecía que se había dicho antes al pueblo judío en Zacarías 9:9, donde se anunciaba al Salvador que iba a venir montado precisamente en un pollino. Les pido de favor que ahora lean Mateo 21 del 8 al 11, por favor. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén, gracias. Como mencionaba, la gente que veía al Señor Jesús ya sabía quién era, ya tenía o inclusive había experimentado los milagros que el Señor Jesús había realizado anteriormente. Entonces la expectativa de su llegada era muy, muy, muy grande. Pero aquí se contrapone un poquito contra la profecía que les mencionaba que está en Zacarías, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En esto, hermanos, podemos ver precisamente la humildad y la mansedumbre de nuestro Señor Jesús, que Él, siendo Dios mismo, en su naturaleza de hombre, si Él así lo hubiera querido o lo hubiera decidido, Él podía haber entrado en un caballo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos la cultura, un caballo simbolizaba la entrada de un general, de un capitán, de un personaje de mucha fuerza militar. Pero más sin en cambio,
entró en un pollino, un hijo de asna. Al pollino se le conoce como un pequeño burrito el cual no ha sido montado anteriormente, se podría decir, y ni siquiera tenía una montura, porque si lo escuchamos en los versículos anteriores, dice que los discípulos pusieron sus mantos sobre el pollino para que pudiera ser montado. Entonces, el Señor Jesús, en esa humildad, y aunque todos le reconocían, aunque todos ya sabían quién era Él siguió humilde, Él siguió manso, y con esto también cumplió la profecía que se le había dado al pueblo anteriormente en Zacarías 9:9. Y otra parte que mencionaba era precisamente que coreaban un canto o un salmo que ahora conocemos. Les pido ahora de favor que nos apoyen con Marcos 11, 2 al 7, por favor. Diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Versículo 3. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. 4. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. 5. Algunos estaban ahí y les preguntaron: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? 6. Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. 7. Pusieron entonces sus ropas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús, y Jesús montó. Así es, hermanos. En la entrada se cumple la profecía de Zacarías, pero también el pueblo de judío estaba entonando un canto que mencionaba mi hermano Carlos en la parte que le tocó leer, que era el Salmo 18 y específicamente el número 26, que decía: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos, Hosana, gritaban todos ellos. Y también se tomó en cuenta que algunos empezaron a poner sus mantos al frente y también a cortar palmas y enseñarle de reconocimiento de que el Señor Jesús era un rey y que venía por ese motivo. Ahora les pido de favor que me ayuden a leer Lucas 19 del 37 al 40, por favor. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos fallaran, las piedras clamarían. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos que ya está más cerca de entrar a Jerusalén, ya vemos que la gente está exaltada, que están cantando, que están poniendo sus mantos, que están cortando palmas, y ahí es donde los judíos, principalmente los fariseos, ven este acto como algo malo, ¿no? Y dicen: no, haz callar a tus discípulos. ¿Cómo es posible que digas que tú eres el Mesías? ¿Cómo es posible? Pero el Señor Jesús les dice que aun si ellos y toda esa multitud no lo dijera, aún las piedras hablarían y reconocerían la soberanía, el poder, y que Él era el mismo Dios, que era el Salvador, que era el Mesías. Y aunque estaban en contra de Él los principales religiosos judíos, de todas formas Él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Les pido ahora, hermanos, que lean al que le haya tocado Mateo 21, 8, 11, por favor. Mateo 21, 8, 11.
numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Okay. Y ahora Marcos, por favor, 11 del 8 al 11. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana a las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los otros. De acuerdo. Aquí en el versículo donde Marcos termina ahí la visita, pero vemos que en los otros evangelios, como el de Lucas, viene otra parte que vamos a visar en estos momentos. Ahora, si me ayudan por favor con Juan 12 del 12 al 18. Como vemos aquí en los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos van más o menos de la mano en cuanto a los sucesos, pero en Juan no se había mencionado lo del pollino. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cayó Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio a la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Amén. Aquí podemos ver también que menciona lo de Lázaro, pero aquí algo importante: ni aún los que ellos andaban con el Señor Jesús, los discípulos, se habían dado cuenta de esa maravilla, ¿no? De que realmente el Señor Jesús pues estaba cumpliendo con la profecía, y esa misma falta de atención que demostraba el pueblo, y en específico los fariseos, los conocedores de la ley, estaban tan cegados que no podían ver la realidad de que el Señor Jesús era Dios, que el Señor Jesús era el Mesías, que Él estaba cumpliendo con lo que se había profetizado por parte de Dios. Entonces, ahí es un contraste muy, muy fuerte, y ahí ya voy a entrar en la parte que les quería platicar sobre la situación del pueblo. En ese tiempo, pues Jerusalén y el pueblo judío se encontraban bajo el yugo del Imperio Romano. Los tenían dominados, ellos tenían que pagar tributo. No eran las mejores condiciones del pueblo, no eran los mejores tiempos. Y aún también las autoridades religiosas les oprimían. También las autoridades religiosas les oprimían porque también ellos habían entrado a esa parte de la corrupción. Y para detallar, en la fiesta que se iba a celebrar, que era la Pascua, había la situación de que los mismos religiosos habían puesto mesas de cambio para realizar los sacrificios. Si bien las personas llegaban al templo con esa intención, los únicos animales autorizados para los sacrificios los tenían en su poder los religiosos, y ellos mismos tenían que cambiar a una moneda propia del templo, la cual era usada para comprar estos animalitos para el sacrificio, y se vendían a unas cantidades pero exorbitantes en cuanto al dinero, porque no solamente tenían que cambiar la moneda
O sea, porque no se podía utilizar la moneda corriente del Imperio Romano, sino que tenían que cambiarla por una moneda que estaba en el templo, y con ya moneda del templo aún tenían que comprar los animales para el sacrificio. Entonces el pueblo realmente se sentía oprimido en todo sentido, tanto por el imperio que les dominaba como por sus mismas autoridades religiosas. Entonces veían llegar la llegada del Señor Jesús como una libertad, como una liberación. Ellos esperaban que el Señor Jesús les libertara pues de todo lo que les oprimía, tanto del Imperio Romano como de sus mismas autoridades. Y esto aunado a que habían visto las maravillas, los milagros, las sanidades, inclusive la resurrección de personas por medio del Señor Jesucristo, que estaban en ese éxtasis, si queremos decirlo, en esa euforia, en esa alegría desmedida, porque sentían que en esos momentos el sufrimiento del pueblo se iba a terminar, y eso era lo que la mayoría percibía. Para los religiosos y los líderes, pues era una catástrofe, porque mucho pueblo estaba siguiendo al Señor Jesús y ellos no estaban de acuerdo con eso, porque ya habían establecido un negocio. Ya la parte de los sacrificios y del templo para ellos ya había sido un negocio del cual ellos habían obtenido muchos beneficios. Entonces ellos, por una parte, estaban cegados y estaban conspirando en querer matar al Señor Jesucristo. Y el pueblo estaba eufórico por recibir la salvación, lo pongo entre comillas, porque esa salvación no era lo que ellos esperaban. El Señor tenía pues un plan totalmente diferente de qué tipo de salvación les iba a entregar. Lo que iba a pasar después es el parteaguas de la historia, de la humanidad y de nuestro cristianismo como lo conocemos, porque sabemos que posterior a esto pues fue el sacrificio del Señor Jesús. Y por eso nosotros, como lo comentaba mi hermano en la alabanza, pues podemos ahora ser limpios, podemos ser salvos, podemos acceder a la eternidad por medio de ese sacrificio tan grande del Señor Jesús. Pero en esos momentos el pueblo estaba cegado y el Señor Jesús estaba preparándose para lo que venía. Después de esto, solamente en Lucas se menciona una profecía que realizó el Señor Jesús. Les pido de favor que me ayuden, que al hermano que le haya tocado me ayude a leer Lucas 19, del versículo 41 al versículo 44, por favor. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, aquí vemos a un Jesús que, previo a la entrada, se detuvo y hizo una reflexión y una profecía también. Veía la situación del pueblo. Él conocía la situación del pueblo. Él conocía la situación de la opresión, del sufrimiento. Pero él veía más allá de eso. Él podía ver cómo el pueblo estaba cegado, los líderes religiosos estaban cegados. Cada uno pensaba en su propio beneficio. Pero él veía más allá. Él veía que no le iban a reconocer, porque ese mismo pueblo que aclamaba su nombre y que decía Hosana y que decía que Jesús era el rey, era el que posteriormente iba a gritar crucifíquenlo. Y también veía lo que pasaría al futuro. Él mencionaba que esta ciudad, Jerusalén, iba a ser sitiada, que iba a ser destruida. Y esto pasó, hermanos, esto pasó posteriormente en el año 70 después de Cristo, donde el Imperio Romano, cansado de las rebeliones del pueblo judío, decidió ponerle un fin y fue a destruir esa ciudad y fue a destruir inclusive el templo.
que hasta el día de hoy solo queda un muro, el que conocen como el Muro de los Lamentos. Destruyó toda la ciudad, sitió la ciudad, mucha gente murió y se cumplió que lo que decía el Señor Jesús, que esa ciudad iba a ser sitiada, iba a ser destruida. En otra parte dice que no iba a quedar roca sobre roca, lo único que quedó es un muro. Imagínense, hermanos, esa ciudad había sido fortalecida o reconstruida también anteriormente por el Imperio Romano. Ellos erigieron torres, más muros de protección, y aún con todo eso no importó porque fue destruida. Entonces se cumple la palabra del Señor Jesús. Ahora sí, para concluir, hermanos, ¿a usted qué le suena esto de la entrada triunfal? En efecto, el Señor Jesús no venía en un caballo, no venía con un ejército, Él venía en un asno, en un animal lo más humilde posible. Él venía en paz, porque también el pollino simbolizaba paz, que Él iba a traer paz, como se le conoce en otros versículos, era el príncipe de paz, el Señor Jesús. Las personas no podían ver el verdadero significado de su entrada, pero bueno, el día de hoy nosotros sabemos que esa entrada fue triunfal porque fue el inicio de lo que iba a ser la preparación para su sacrificio, y que después de esto nosotros íbamos a recibir un regalo mayor y enorme, que no, como decía mi hermano, no podemos pagar con nada, solo podemos agradecer. Para finalizar quisiera leer Marcos en su capítulo 11, y voy a leer del versículo 15 al 19 para si usted me quiere seguir con la lectura. Esto se suscitó el mismo día en el que el Señor Jesús entró a Jerusalén. Dice Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús estaba molesto por lo que habían hecho los líderes religiosos con el templo. Cómo ya lo habían convertido en una cueva de ladrones, cómo lo habían convertido en una casa de cambio, algo para lo que no estaba destinado el templo, porque al templo se iba a hacer sacrificios y a buscar la presencia de Dios, para estar bien delante de Dios. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y al final dice: pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Aquí también le conocemos esta parte como la purificación del templo. ¿Qué estaba preparando el Señor Jesús? Estaba preparando esa purificación para el sacrificio que iba a venir, pero no un sacrificio común como el que hacían año con año los judíos, sino el sacrificio definitivo, su propio sacrificio. Él, en versículos antes y versículos después, les está comentando a sus propios discípulos que Él va a llegar a ser sacrificado, que Él está destinado para eso, que Él va a cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Es importante, hermanos, ver todo esto ya en conjunto. Ahora vemos por qué se llama entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque se estaba preparando para ese sacrificio tan especial que hasta el día de hoy sigue valiendo, que ese sacrificio es el que hasta el día de hoy nos mantiene unidos, ese sacrificio por el cual todos nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Escuche esa palabra, hermanos. Somos herederos conjuntos gracias a ese sacrificio del Señor Jesucristo. Hermanos,
el día de hoy podemos ver todos estos hechos como son tan importantes y tan relevantes en la vida de Jesús, pero cómo también deben de ser tan importantes y tan relevantes en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, si bien conmemoramos esto como año con año, debemos de darle esa importancia, debemos de darle ese valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, es que ver estos hechos y ver todos estos actos solo me da a mí ese pensamiento de cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros, de cuán grande es su amor que preparó todo esto para que el día de hoy nosotros, cualquiera que está escuchando esta palabra, podemos acceder a eso, a esa salvación por medio del Señor Jesucristo. Él estaba cansado con los religiosos de que ellos pusieran sus reglas y de que pusieran el cambio de cuáles animales iban a sacrificar. No, Él se entregó como el sacrificio completo, como el sacrificio válido, por el cual nosotros el día de hoy estamos aquí reunidos. Yo les invito, hermanos, a que oremos y que recibamos ese sacrificio también del Señor Jesús. Si alguien no conoce al Señor Jesús y está escuchando este mensaje en estos momentos, Él es el único medio para estar en comunión con Dios. Que le entreguemos nuestro corazón, que aceptemos ese sacrificio y que tengamos ahora sí la salvación por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, yo les invito a orar en este día para que todos recibamos este mensaje. Bendito Padre Celestial, te agradezco mucho por estos momentos, Señor, en el que tú nos permites compartir tu palabra, considerarla, Señor, porque estos mensajes son de edificación para todos nosotros. Bendito eres, Señor, y vemos en tus hechos y en tus obras cómo todo estaba listo, Señor, para que las cosas fueran conforme a tu voluntad. Bendito Padre, el Señor Jesús, siendo un rey, siendo Dios, Él entró, Señor, a Jerusalén de la manera más humilde, Señor, y ciertamente el pueblo lo reconoció, pero no sabía, Señor, de este mensaje tan importante, Señor, que portaba. Permítenos ahora, Señor, a nosotros entender que el motivo del Señor Jesús era el sacrificio, su sacrificio, Señor, para que nosotros recibiéramos tu amor, tu misericordia, tu perdón, y ahora seamos nosotros limpiados, seamos lavados, seamos transformados, bendito Padre. Permite, Señor, que cada persona que escucha este mensaje el día de hoy pueda entender la importancia del Señor Jesucristo en sus vidas y en sus corazones. Y permite también que en nosotros sea guardado este mensaje, Señor, y esta enseñanza tan grande del Señor Jesucristo. Bendito Padre, ahora no hay barreras, Señor, no hay barrera alguna, Señor, para entrar en comunión contigo. Gracias al Señor Jesucristo, que es el medio por el cual ahora nosotros podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Permítenos, Señor, guardar eso en nuestros corazones y en nuestras mentes, bendito Padre. Tú sabes, Señor, que en otros momentos cada uno de nosotros, Señor, había pecado y estaba condenado a la muerte eterna. Pero gracias al sacrificio y la salvación del Señor Jesús, el día de hoy podemos ver algo distinto. Bendito Padre, haz la obra, Señor, en el corazón de cada uno de los que escuchan tu palabra, en cada uno de los que buscan de ti, Señor, en cada uno de los que necesitan, Señor, en estos momentos tan difíciles, donde no hay respuesta, Señor, donde hay incertidumbre. Vemos ahora al Señor Jesucristo. Permítele, Señor, entrar en nuestros corazones. Permite, Señor, y que nosotros nos dispongamos a recibirle como nuestro Salvador, como nuestro verdadero Salvador, el que va a redimir, Señor, por toda la maldad que hemos hecho. Permítenos recibir ese regalo tan grande que es la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Obra en la mente, Señor, y el corazón de las personas que aún no han dispuesto su corazón, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, Señor. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Limpia el día de hoy nuestros corazones. Guarda tu palabra, Señor, en nuestras mentes.
Y permítenos entender, Señor, que ese plan, Señor, es para todos nosotros. Bendito Padre, obra, Señor, en las personas que tienen las necesidades, Señor. Y obra en nosotros también, Señor, para que tengamos un corazón recto delante de ti. Para que te sirvamos de todo corazón y te amemos, Señor, con todo nuestro ser. Gracias, Señor, te damos en este día. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, te damos las gracias y te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues este estudio ha sido muy bonito y espero que les haya edificado mucho y que este mensaje pues sea para todos nosotros. La paz de Dios. Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Esperamos en Dios, como decía nuestro hermano, no solamente el hecho de recordar que hubo un suceso allá en el Medio Oriente y hace muchos años que pasó, sino el hecho, hermanos, de también invitar a Cristo a nuestro corazón y que Él pueda hacer esta entrada a nuestra vida. Y no solamente a nuestro corazón, y repito, a nuestra vida. Y al decir que Jesús entre a nuestra vida, es que Jesús es parte de nosotros. Dejarlo entrar a nuestra vida es que también Él sea parte de nuestros planes, parte de nuestras decisiones, parte de nuestra vida. Y hermanos, cuando esto pasa, pues Dios lo que hace es establecer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia su reino. Y Él gobierna sobre todo. Y así, hermanos, todo lo que hagamos siempre va a tener un final feliz, por así decirlo. Dirán los cuentos de hadas, ¿no? Que eso no existe por ser un cuento, pero hermanos, cuando dejamos que Cristo entre a nuestra vida, las cosas son muy diferentes. En medio del sufrimiento, en medio de lo que podamos pasar como seres humanos, pues tenemos esta bendición de que si dejamos entrar a Cristo en nuestra vida, pues ¿qué más nos resta más que dejar que Él haga todo lo que tenga que hacer? Vamos a terminar, hermanos, en esta mañana. Ya con esto, hermanos, comenzamos nuestros trabajos de esta semana. No sin antes, hermanos, avisarles también que el día jueves 1 de abril tenemos nuestro servicio relacionado con la mesa del Señor o la Pascua judía. Y tiene como título el día jueves, hermanos, en comunión con Jesús. El culto es a las 7 de la noche. Veremos un tema también relacionado a todo esto, hermanos, el día siguiente, que es viernes 2 de abril. Tenemos nuestro culto de crucifixión, como le conocemos, o de 7 palabras. Ese culto, hermanos, va a ser a las 11:30 de la mañana. Y el día domingo 4 de abril a las 11:30 de la mañana, en el mismo horario, hermanos, tendremos nuestro culto de resurrección. Son temas relacionados a lo que estamos pasando y estamos recordando, hermanos. No lo podemos hacer como en otros años por la situación. Y el día jueves ya les explicaba todo lo demás. Y que a fin de cuentas, hermanos, pues a Dios es la gloria, hermanos. Si lo hacemos de una o de otra manera, nuestra salvación no debe de afectarnos en nada, hermanos, porque nuestra salvación ya está dada a nuestra vida. Eso solamente, hermanos, el medio que Dios nos da para poder predicar su palabra. Entonces, si usted puede compartir, hermano, este mensaje y los mensajes que se van a estar dando, o sea, a lo mejor no va a haber ahora folletos, no va a haber una campaña, pero sí tenemos las redes sociales donde nosotros podemos compartir estos mensajes para la gloria de Dios, hermanos. Ya los niños comenzaron en su trabajo. Si pueden hacerlo, véanlo. Hicieron un video relacionado con este tema. Se publicó antes de que nosotros empezáramos el culto. Si no lo ha visto, hermano, véalo. Es una bendición. Estuvo la escuela dominical infantil también relacionada a este tema. Y seguimos trabajando, hermanos, a la distancia y con los recursos que tenemos. Seguimos trabajando, hermanos, porque no podemos callar. Tenemos que seguir predicando a Cristo, hermanos. Vamos a terminar, hermanos, haciendo una oración, por este día, por mis hermanos que no están. Hay muchos hermanos que no hemos visto,
Ya lo hemos estado repitiendo, hermanos, hace exactamente un poquito más ya de un año cuando se cerraron estas instalaciones. Y esto que estamos haciendo ahorita lo tuvimos que hacer en casa. No sé cómo lo hizo usted. Hubo transmisiones por parte de nuestro movimiento y todo fue a puerta cerrada. Entonces, hoy nos da Dios esta oportunidad, hermanos, de estar aquí, a los que podemos. Y nuestros hermanos a la distancia también están conectados y le damos gracias a Dios por esto. Hay a lo mejor problemas, enfermedades, no sé qué esté pasando la iglesia, hermanos, pero vamos a interceder por ellos, hermanos. Vamos a orar por cada uno de ellos. Vamos a orar por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, por el pastor de esta iglesia, hermanos, por todos los que pues no hemos visto ya en un año prácticamente, no los hemos visto. También hay oraciones, hermanos. Hay una petición por la hermana Tomasa Hernández. Ella es hermana de mi suegra, la hermana María Luisa. Vive en Toluca y está ahorita internada, hermanos. El día de ayer la llevaron al hospital porque le detectaron agua en sus pulmones, hermanos. Ahorita hasta la última noticia que tenemos es que está estable ahorita en la mañana. Ayer tenía problemas para respirar. Hicimos oración en casa y nos están pidiendo también que oremos por ella. Se llama Tomasa Hernández. Tiene problemas en sus pulmones. También están pidiendo orar por el hijo de la hermana Guadalupe Ortega. Se encuentra hospitalizado también, hermanos. Vamos a orar por él. La mamá de Katy también tiene problemas de enfermedad. No sé, hermanos, si conocen a la hermana Elisa. La hermana Elisa es la encargada de la comisión infantil de la zona. Bien, su esposo se llama Cuitláhuac y su esposo, el suegro de la hermana Elisa, partió con el Señor, hermanos. Entonces, el papá de Cuitláhuac. Entonces están pidiendo, hermanos, que nosotros oremos por esta familia de la hermana Elisa, para que Dios les dé consuelo, les dé alivio. Es difícil y bajo estas circunstancias también, pero a fin de cuentas, hermanos, podemos unirnos en esa oración y que Dios haga la obra en todo esto que nosotros estamos pidiendo. Y que a Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este día, por este momento, por este espacio, y que nos permita seguir adelante, hermanos, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Señor, queremos agradecerte primeramente por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad para con todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos permites una vez más estar en tu casa, alabándote y bendiciéndote, recibiendo enseñanza, mi Dios, recordando, Padre, lo que hace muchos años nuestro Señor Jesús hizo en la tierra y que tiene un significado que ha tocado nuestros corazones hasta este día. Más de 2000 años han pasado de este acontecimiento aquí en la tierra, pero hoy sigue vigente en nuestro corazón. Y hay un mensaje de esperanza, de alivio, para que nosotros, mi Dios, podamos entender lo que tu palabra dice con todos estos actos, con todos estos hechos, que no fueron casualidad, sino ha sido un plan perfecto para que nuestra vida, Padre, tenga salvación, tengamos fe y esperanza en medio de esta situación que estamos viviendo. Te pedimos, mi Dios, por la vida de nuestro hermano Roberto, que tú le ayudes, mi Dios, como pastor, como el que dirige y que está al frente de esta iglesia, que tú le ayudes, le des sabiduría a su esposa, que tú guardes esta familia, Señor, y le ayudes a salir adelante, mi Dios. Toma la vida de los niños, de los jóvenes, de las señoritas, mi Dios, de los varones, de las mujeres, de los adultos mayores de esta iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que por algún motivo, mi Dios, no han venido. Si hay enfermedad, si hay algún problema, si hay necesidades, Señor, te rogamos que tú hagas una obra de poder en sus vidas, en sus familias, y que los guardes en esta hora para la gloria de tu santo nombre. Ponemos en tus manos la vida de mi hermana Elisa, de mi hermano Cuitláhuac, Señor, este matrimonio, este hogar, que en esta mañana ellos puedan hallar el consuelo a su vida, a su alma, Señor, y que ellos sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Por nuestra hermana Tomasa Hernández, Señor, que tú le ayudes. Por la mamá, Señor, de mi hermana Katy, Padre, bendícela y ayúdale, mi Dios.
por el hijo de la hermana Guadalupe Ortega, Padre. Ayúdalos, Señor, en esta mañana. Bendice sus vidas. Y que seas tú, mi Dios, quien en esta hora haga una obra de poder en ellos. Y que seas tú, Señor, quien toque sus corazones y hayan alivio en sus vidas para la gloria de tu nombre. Como testimonio, Señor. No es porque nosotros tengamos poder o porque nuestras palabras puedan hacer un milagro. Es tu voluntad, Señor. Nosotros solamente cumplimos con interceder, con rogar, con pedir, Señor, porque también son nuestros hermanos y nos duele su situación. Y hoy queremos, Señor, que tú obres en misericordia en ellos conforme a tu voluntad, mi Dios, y hagas una obra conforme a lo que tú has decidido en sus vidas. Y que siempre, Padre, se haga tu voluntad y no la nuestra. Y que siempre se te entregue a ti la gloria y la honra y no a nosotros, Padre. Porque nosotros solamente somos portadores de este evangelio, de esta oración, de este momento, mi Dios. Y que tú eres el que ha de obrar en nuestros corazones. Permítenos retirar de este lugar, mi Dios. Y que todos los trabajos que tenemos pendientes, todo lo que tenemos que hacer, Señor, siempre sea dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias por la vida de nuestros hermanos que a la distancia, mi Dios, se han conectado y que hoy están también compartiendo este momento de alabanza y adoración. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor. Amén. Nos pasamos a retirar, hermanos. Ya los avisos fueron dados, entonces vamos a recitar, hermanos, nuestro Salmo número 23. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc 3:2. Solamente, hermanos, el último comentario: no se les olvide traerlos lo que corresponde a su aportación, hermanos, con la despensa. Ya tenemos unos productos, nos faltan algunos. Si usted los trajo, pues adelante, pónganlos allá atrás. Ya estaremos buscando, hermanos, la manera de que esto que ustedes trajeron sea entregado, hermanos, para bendición de los demás. Su ofrenda, hermanos, al entrar o salir, como usted guste, ya hay las cajas para depositar. Y sigamos adelante, hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Levantamos nuestra mano derecha, hermanos, para ser despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios.